Hola hermanos, Dios me los bendiga. Mi nombre es Francisco Álvarez, soy sargento capellán de CKMI y el día de hoy les tenemos el mensaje, ¿verdad? Para nuestra amada congregación Resurrection México en Tampico, Tamaulipas, México. Reciban un saludo desde Acapulco, Guerrero. Estamos haciendo este mensaje, ¿verdad? En medios electrónicos para compartir la palabra de Dios. Y bueno, primeramente quiero agradecer a Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad de estar vivos, de estar predicando su palabra, de poder estar aquí comunicándonos con ustedes a través de este medio, y les ruego, ¿verdad?, a Dios que me los bendiga mucho. También quiero agradecerle a nuestros pastores Alejandro y Yolanda Mata, que siempre nos dan la oportunidad, ¿verdad?, de compartir un poquito de lo mucho que Dios nos da cada día, ¿verdad? Lo buscamos en oración, lo buscamos a través de su palabra, y Él nos va enseñando, ¿verdad? Perlas de sabiduría, un poquito de la porción de su palabra, y es para mí, ¿verdad?, un honor, es un privilegio, como dice mi pastor Alejandro, poderles predicar esta palabra de Dios y además traerles este mensaje. Amén. Los invito, hermanos, vamos a poner en manos de Dios este servicio. Ya empezamos adorando, ya empezamos con las alabanzas, ¿verdad? Y ahora es momento de la palabra. Acompáñame a orar, hermano. Amoroso y bendito Padre Celestial, te ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús que nos escuches. Te ruego, Padre Celestial, que nos dejes escucharte. Queremos, Señor, recibir tu palabra. Queremos, mi Dios Santo Poderoso, pasar un tiempo, Señor, contigo, escuchando tu palabra, Señor. Queremos que tu palabra nos limpie. Queremos que tu palabra, mi Dios Santo Poderoso, bendiga nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por poder escuchar este mensaje, y yo te ruego, Padre Celestial, que ates todo espíritu, Señor, contrario a ti, que quites todo estorbo, mi Dios Santo Poderoso, que impida, Señor, que tu palabra llegue a los corazones de mis hermanos. Permíteles, mi Dios Santo Poderoso, que disfruten de esta palabra, mi Dios, que se deleiten, que se alimenten, Señor, de este gran alimento espiritual. Y te ruego que uses mi vida, que toda mi cuerpo, Señor, mi boca, mi laringe, mi garganta, mi Dios, mis pulmones, sirvan para alabarte, para adorarte, para dar, mi Dios Santo Poderoso, tu palabra. Como dice el pastor Milton, hermano Fran, predique el evangelio. Hermano Fran, predique el evangelio. Amén, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues sí, hermano, mira, este mensaje, ¿verdad?, se llama Sed de la Buena. Hay muchas gentes que dicen, ya me dio sed de la mala. Bueno, no, este es sed de la buena. Amén. Y vamos a hablar de una historia, ¿verdad?, muy importante, que viene en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Te ruego, hermano, te pido que me acompañes. Vamos a leer un versículo del capítulo 4, del Evangelio de Juan, en el verso 35. Por favor, acompáñame. Yo sé que te vas a deleitar con esta palabra. Amén. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. Amén, hermano. Aleluya. Gracias, mi Dios Santo, mi Dios Santo, por tu palabra. Te ruego, mi Dios, que nos bendigas, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, hermano. Mira, como lo acabamos de leer, el tiempo de la siega sorprendió, ¿verdad?, en esos tiempos a Jesús. Bueno, a Jesús no, a sus discípulos. Estamos hablando, te voy a poner en contexto un poco de esta historia, ¿verdad? Sucede en una región que se llama Samaria. Es una región que está entre Jerusalén y Galilea, ¿verdad? Está aproximadamente como unos 16 kilómetros de Jerusalén. Dice aquí, ¿verdad?, que Jesús le era necesario pasar por ahí. No siempre, cuando viajaba de Jerusalén a Galilea,
de Galilea a Jerusalén, tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Samaria es la parte donde están las montañas, ¿verdad? Está más pegado hacia la costa que por el desierto, que por el mar, ¿verdad? El río en el que cruza, ¿verdad? Del mar de Galilea hasta Jerusalén es el río Jordán. Entonces se podían ir por el río Jordán, que era la ruta más habitual, más llana, estaba cerca del agua, o irse por las montañas y tenían que cruzar entonces Samaria. Bueno, la historia de Samaria, te voy a poner un poco en contexto antes de hablar de nuestro mensaje, ¿verdad? Samaria, ¿qué cosa era Samaria? Tenemos dos historias en la Biblia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, acerca de los samaritanos. Uno es del buen samaritano, aquel hombre que socorre, ¿verdad? A un desdichado que había pasado por un asalto y lo habían malherido, y pasa por ahí un samaritano, ¿verdad? Y hace un bien con él. Bueno, se conoce como el buen samaritano, esa historia. La otra historia de los samaritanos es de una mujer samaritana. Hoy vamos a hablar de esa mujer, ¿verdad? De esa historia. Pero antes, como te decía, quiero que veamos un poquito lo que eran los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos en los tiempos de Jesús? Bueno, la historia de cómo están divididos, ¿verdad?, entre samaritanos y judíos, se remonta, ¿verdad?, hasta la época, vamos a decir, del hijo del rey Salomón. Después de que David fue rey, quedó su hijo, ¿verdad?, Salomón, y después de Salomón vino otro de sus hijos. En ese entonces, ¿verdad?, ese hijo del rey Salomón le subió los impuestos a todo Israel, a todo lo que era Israel y Judea, los dos reinos unidos, ¿verdad? Se habían unido. Y entonces, ante esta alza de los impuestos, el reino de Israel se separa del reino de Judá. Y obviamente, pues esto es un juicio, ¿verdad?, directamente de Dios, que hace que se separen los dos reinos. Entonces tenemos el reino de Israel, ¿verdad?, con las 10 tribus del norte, y el reino de Judea, con 2 tribus, ¿verdad?, de las 12. Ahora, ¿por qué es importante esta separación? Bueno, porque después ya nunca más se vuelven a unir. Existen 2 reinos. Y lo podemos ver esto en los libros de las crónicas, en los libros de los reyes. ¿Qué pasa con esto? Bueno, vamos a remontarnos a la época, ¿verdad?, en la que llega el rey Nabucodonosor y toma presa a Jerusalén. Se lleva a la cautividad. Pasan 70 años, ¿verdad?, la historia de Daniel, y después, cuando regresan, ¿verdad?, a reconstruir la ciudad, aquí hay un problema. Regresan primeramente, a reconstruir el templo y después la ciudad. ¿Qué pasa con esto? Bueno, si usted lee, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, se va a encontrar con un libro muy bueno que se llama el libro de Esdras. ¿Quién es Esdras? Esdras es un profeta, ¿ya? Bueno, Esdras es el encargado de reconstruir, ¿verdad?, el templo. Pero hay algo muy importante que hace Esdras, ¿verdad? Cuando regresa a la cautividad de Babilonia, regresan a Jerusalén por órdenes, ¿verdad?, del rey Ciro. ¿Qué pasa? Pues resulta que cuando él consulta, ¿verdad?, Esdras, en ayuno y oración, la voluntad de Dios, se dan cuenta que habían pecado. Sí les habían permitido regresar y todo, pero ya las gentes que regresaron, las gentes que estaban en Judea, en Jerusalén, habían tomado mujeres de otros pueblos. Era algo que iba contra la voluntad de Dios. Y entonces, después del ayuno y oración, ¿verdad?, se dan cuenta y dicen, no podemos vivir así. Y entonces decreta, ¿verdad?, Esdras, que todas las mujeres que no fueran judías, con los hijos que tampoco eran mitad judíos, mitad extranjeros, salieran del territorio. Obviamente
Esdras no tenía toda la jurisdicción de los dos reinos, nada más tenían la jurisdicción del reino de Judea. Y entonces así lo acuerdan, ¿verdad? Y entonces despachan a las mujeres que no eran judías y despachan a los hijos frutos de esas uniones. Así se mantienen puros, ¿verdad? En el reino de Judea. El reino de Israel, las tribus del norte, no hacen eso. Al no hacer eso, pues quedan contaminados, digamos, por los otros pueblos, otras tribus. Era un mandato de Jehová no tomar mujeres de otros pueblos. ¿Por qué? Porque decía la escritura, vas a adorar a otros dioses ajenos. ¿Qué le pasó al rey Salomón? Pues eso, tenía tantas mujeres de tantos países y las amaba tanto que empezó al final empezó a hacer lo malo. Las dejó que erigieran sus altares a sus dioses paganos y eso no le agradó a Dios. Amén. Entonces, aquí tenemos la primera gran diferencia, ¿verdad? Entre lo que son el reino de Judá, el reino de Judea, donde estaba Jerusalén, y los reinos del norte de Samaria. Samaria es la capital, ¿verdad? De esa región. Actualmente, Samaria, pues abarca varios países, ¿verdad? Palestina, Cisjordania, una parte del Líbano. Es una región, no es nada más una zona. En esta parte de Samaria, ¿verdad? Se llevan muchas historias importantes del Antiguo Testamento. ¿Como cuáles? Usted recuerda a Jacob, ¿verdad? Resulta que Jacob tuvo un sueño, ¿verdad? Y en ese sueño él veía una escalera que llegaba hasta el cielo y que subían y bajaban ángeles. ¿Se acuerda usted? Cuando despierta Jacob, dice, oh, este lugar en verdad es casa de Dios. ¡Qué terrible lugar! Y entonces lo marca con una señal y ese lugar se llama Betel, casa de Dios y puerta del cielo además. Bueno, ese lugar, Betel, está en Samaria. Regresemos ahora entonces, ¿verdad? Después de nuestra introducción de quiénes son los samaritanos del pueblo de Samaria, por qué había diferencias. Hay una diferencia muy muy importante. Regresamos otra vez a cuando se estaba reconstruyendo el templo después de la cautividad de Babilonia. Samaria, la región de Samaria, también quiso colaborar a reconstruir el templo, pero el sacerdote Esdras, ¿verdad?, no quiso que participaran, porque ellos todavía mantenían a las mujeres de otros pueblos. Y sin embargo, pues ahí empieza la primera gran división, ¿verdad?, entre los pueblos de Judea, los judíos, y los samaritanos. Sobra decir que nació una rivalidad muy grande, ¿verdad? Y entonces los samaritanos no iban al templo de Jerusalén, construyeron su propio templo en otro monte, en el monte Gerizim, ¿verdad? Y acuérdense que el monte, ¿cómo se llama? El templo de Jerusalén está construido también sobre otro monte, el monte Moriah, ¿verdad? Bueno, entonces ahí vemos una gran división. ¿Cuándo fue eso? Pues estamos hablando de los tiempos después de Daniel, ¿verdad? Del regreso de la cautividad, 300 años antes de Cristo. Durante 300 años esos dos pueblos convivieron y aunque tenían un origen, ¿verdad?, los dos en las 12 tribus de Israel, pues esa pureza que mantenía el pueblo de Judea, las tribus de Judá en Jerusalén, no lo mantenían los samaritanos. Los samaritanos tenían también la ley de Moisés y prácticamente eran judíos, pero eran judíos mezclados. Por eso los fariseos, ¿verdad?, en tiempos de Jesús, no veían nada bien y es más, decían que era un insulto ser un samaritano. A Jesús le dijeron samaritano, tú eres samaritano, le dijeron, entre otras cosas, ¿verdad?, los fariseos. Bueno, entonces veamos cómo se desarrolla esta historia. Dice,
¿verdad? La Biblia en el capítulo 4 de Juan, usted lo puede ver desde el versículo 1 hasta el 42, por ahí así, viene toda esta historia. Jesús y sus discípulos salen de Jerusalén. Salen después de terminar la fiesta de la Pascua y van hacia el norte, hacia Galilea, pero se van por la parte de Samaria. Van caminando. Dice que Jesús y sus discípulos llegaron como a mediodía, la hora sexta. Como a mediodía llegaron a esta ciudad que se llamaba Samaria. Aparte de ser una región, había una ciudad capital que era Samaria. Bueno, Jesús manda a sus discípulos a que compren comida y él se queda en el pozo. ¿En dónde? En el pozo de Jacob. Bueno, es un pozo muy importante. Hasta la fecha, usted puede visitar Israel y Palestina, en este caso, y llegar al pozo de Jacob. Bueno, ahí estaba sentado Jesús y llegó una mujer. Y Jesús le pide agua a esa mujer. Y entonces, ¿verdad? Ahí empieza nuestra historia. La mujer sorprendida le dice, pues tú eres judío. Y los judíos y los samaritanos no tienen trato, ¿verdad? Esto lo vemos en el verso 9 de este capítulo 4. Juan 4, 9 nos dice, judíos y samaritanos no tienen tratos. Pero Jesús le insiste, le dice, dame agua. Y Jesús también ahí hace una historia acerca de los ríos de agua viva. Que si Jesús le da agua a esa mujer, ella ya no tendría sed. Y entonces dice ella, pues si tú no tienes ni vaso, ni cántaro, ni cómo sacar el agua, ¿y cómo me dices que tú tienes un agua viva? Si me acabas de pedir agua. Y entonces ahí se establece un diálogo, ¿verdad? Jesús confiesa y declara y le dice, yo soy el Salvador. Esta mujer, ¿verdad? Sucede algo muy especial con ella. Quiero que veamos, ¿verdad? Aquí en el capítulo, en el verso 15. Capítulo 4, verso 15. Nos dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella obviamente se refería, estaba entendiendo que era un agua física, pero Jesús le dijo en el 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Y le respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y entonces ahí, ¿verdad? Ante esas palabras de Jesús, imagínense, era un extraño completamente, era un judío que nunca lo había visto en su vida y de repente le estaba pidiendo agua y cuando la manda a llamar y platica con ella le dice, tú has tenido 5 maridos y el que vives, con el que vives no es tu marido. La mujer le dice, me parece, ¿verdad? Vemos aquí en el 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Recordemos, ¿verdad? Que los samaritanos también conocían a los profetas. También eran judíos, aunque mezclados. Y entonces le hace una pregunta a la mujer. La primera pregunta, ya cuando lo reconoce como un profeta, alguien que tiene trato directo con Dios, ¿verdad? Un profeta en el Antiguo Testamento era alguien que hablaba por Dios, que Dios le revelaba la voluntad directamente a él. Y entonces le dice, Señor, tengo una preguntita. ¿Dónde se debe de adorar? El conflicto más grande que tiene Samaria y Judea es dónde adorar, ¿verdad? Ellos, los judíos, nuestros hermanos mayores, casi le dice, ellos tienen su templo y lo reconstruyeron y no dejaron que nosotros metiéramos mano como samaritanos. Y entonces tuvimos que hacer nosotros nuestro propio templo acá en Samaria. ¿Dónde debemos de adorar? ¿Debemos de ir a Jerusalén o debemos seguir acá en Samaria? Y Jesús, ¿verdad? Muy inteligentemente y lleno de verdad le dijo, va a llegar un tiempo en que no se va a poder adorar ni aquí ni allá.
Amén. Esto es muy importante. Jesús le dijo, ¿verdad? Va a llegar un tiempo en el que no se va a poder adorar ni aquí ni allá. Y ese tiempo, dice Jesús, él habla futuro, pero también dice ese tiempo está aquí. Yo te digo, este libro, ¿verdad? Esta historia es de hace más de 2000 años. O un poquito menos, más o menos, como 2000 años. Vamos a dejarlo en 2000, es importante. Pero Jesús dijo, va a llegar un tiempo en el que no se va a poder adorar ni aquí ni allá. Amén. Vean, el verso 21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amén. Hay algo que dice Jesús también muy importante. En el verso 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Muchas veces hemos oído en estos mensajes que Dios está buscando adoradores, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad y que le adoren. Pues viene de esta historia. Se lo dice Jesús a la samaritana. Cuando le pregunta la primera pregunta, fíjense, ¿qué harías tú si fueras esa samaritana? Cuando se te revelara que Jesús está frente de ti, que estás frente a frente con el mero guachichila, como dicen, también le preguntarías, Jesús, ¿dónde debemos adorar? Ahora sabemos, ahorita sabemos que si vemos a Jesús es porque, aleluya, no hay otro deseo. Para un cristiano no hay otro deseo más grande que ver a Jesús y estar con Él siempre. Pero esta mujer le preguntó, ¿verdad? ¿Dónde debemos adorar? Ella quería, ¿verdad? La pregunta más importante para ella era eso, ¿dónde vamos a adorar, Jesús? Lo más importante en mi vida, decía ella, es adorar. Y quiero saber si estamos adorando bien o estamos adorando mal. Jesús le dijo, lo más importante es que va a llegar un tiempo en el que no vas a poder adorar. Aleluya. En el verso 26 Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Salvador. Yo soy el Mesías, yo soy el que están esperando. Y entonces esta mujer, fíjense lo que pasa. Habíamos dicho que los discípulos se habían ido a conseguir comida cuando llegaron a Samaria. Se fueron todos y dejaron a Jesús, lo dejaron solo ahí en el pozo de Jacob. Y entonces es cuando se da este diálogo. Cuando regresan los discípulos, la mujer se va. Ahí como que hay un cambio de escenas, ¿verdad? Si fuera una película diríamos, wow, hubo un cambio ahí dio un giro la historia. Pues sí, esta mujer sale de ahí de Jesús y lo primero que hace es ir a buscar a la gente del pueblo. Y les dice, hey, aquí está el Salvador, el Mesías. Todas las profecías de los profetas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento hablaban de la llegada del Mesías y todo el mundo lo estaba esperando, también los samaritanos. Y entonces esta mujer les dice, hey, aquí está, este es, me dijo todo lo que yo he hecho. Este hombre casi les dijo, él conoce a todos, vengan. Los discípulos, ¿verdad?, le dicen a Jesús, Jesús, ya trajimos la comida, come. Y dijo él, no, tengo algo que hacer. Si vemos en el principio de esta historia, en el capítulo, en ese capítulo 4, en el primer verso dice, cuando pues Jesús entendió que no, a ver, sí es el 1. Sí, en el 3, verso 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué era necesario? No era absolutamente necesario. Hay dos rutas para llegar a Galilea, pero él escogió la ruta de Samaria. ¿Por qué le era necesario? Porque tenía que acontecer todo esto. Tenía que entrevistarse con esa mujer y más adelante esta mujer trae a todos los del pueblo, los principales. Yo imagino que fue de casa en casa, fue gritándoles, diciéndoles, ya está aquí el Mesías. ¿Te das cuenta? Por una mujer empezó a traer todo el pueblo.
todo el pueblo creyéndole y medio creyéndole, como diciendo a lo mejor sí, a lo mejor no, pero quién sabe, mejor vemos, fueron a ver a Jesús al pozo de Jacob. Los apóstoles estaban comiendo y los apóstoles le dijeron: Jesús, ¿no quieres comer? Y dijo él: yo tengo otra comida que comer. Jesús se mantuvo en ayuno. ¿Por qué? Porque era algo muy importante lo que iba a hacer. Esta historia sigue a lo largo del capítulo 4. ¿Qué pasa? Todo el pueblo se reúne con Jesús y Jesús les empieza a declarar, ¿verdad? Dice en el versículo 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Obviamente era pública, era su historia, la conocía todo el mundo. Imagínate, tener 5 maridos y vivir con otro y que todo el mundo, que nadie sepa. No, yo creo que era un pueblo chico y todo el mundo se enteraba, ¿verdad? Y ella les dijo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Esto es muy, muy importante. Jesús iba a una región, ¿verdad? Y predicaba y se iba. En las noches oraba y se iba. Tenemos muchas historias de la barca cuando cruzaba, ¿verdad? En Cafarnaún, ¿cómo se llama? En tantas ciudades alrededor de Galilea que cruzaba, caminaba, estaba. Pero aquí es muy, muy notorio que le pidieron a Jesús que se quedara y se quedó 2 días. Amén. A mí me llama mucho la atención esto, 2 días. ¿Por qué hace hincapié la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios, en quedarse con ellos 2 días. Bueno, nosotros vemos, ¿verdad? En la carta, la segunda carta de Pedro, en el versículo 3, perdón, segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8 nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mas, oh amados, no ignoréis esto, que pasa con el Señor, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. Entonces fíjate, Jesús se queda con ellos 2 días. Quiere decir que Jesús les estuvo predicando durante 2 días. Si nosotros hacemos, ¿verdad? Tomamos en cuenta, como dice Pedro, entonces serían 2000 años. Estos 2000 años, nosotros somos como esos samaritanos. Durante estos 2000 años hemos descubierto a Jesús. Nos han hablado de Jesús y nosotros hemos ido a constatar que efectivamente es Jesús y que es todo lo que nos han dicho de él. Y entonces durante 2000 años, durante 2 días, Jesús nos ha estado hablando, mostrándose como el Salvador. Y nosotros, ¿verdad? Somos como esos samaritanos. No somos puros. Hemos recibido, ¿verdad? La verdad. Hemos creído en aquel que nos amó. Y entonces, ¿verdad? Ahora se nos presenta Jesús. Está en nuestra vida, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Y nos está hablando y nos está diciendo que Él es el Salvador. Estos 2 días que pasó ahí Jesús en Samaria es como estos 2000 años que ha estado Jesús pasando por cada ciudad del mundo, pasando por cada cultura, pasando por cada país, y les ha dicho: yo soy el Salvador. Amén. Ay, fíjense, hay algo muy importante también. Jesús viene saliendo de la fiesta, ¿verdad? De la celebración de la Pascua de Jerusalén. Hay 3 fiestas, ¿verdad?, en las que tienen que acudir los judíos. Estaban en los tiempos de Jesús, tenían 3 citas importantes, ¿verdad?
en ¿cómo se llama? Tenían que estar para la Pascua, tenían que estar para el Shavuot, ¿verdad? El Shavuot es el Pentecostés, lo que nosotros conocemos con la fiesta de Pentecostés. Y la otra fiesta en la que estaban obligados a ir era la fiesta de los tabernáculos. Amén. Eran las 3 fiestas en las que los judíos hacían planes para estar en Jerusalén. Las otras fiestas las podían celebrar localmente, en Galilea, en Belén, en otras ciudades. Pero esas 3 fiestas tenían que acudir al templo a Jerusalén. Entonces era mucha gente la que se juntaba para la Pascua, para el Pentecostés, lo que nosotros conocemos como el Pentecostés, el Shavuot, y para el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Más o menos, ¿verdad? ¿En cuánto se desarrolló, en qué época del año se desarrolló esta historia de los samaritanos? Pues se desarrolló al término de la Pascua, ¿verdad? Aquí nos dice, y entonces estamos hablando entre marzo y abril por estas fechas del año juliano. Ahora, ¿cuándo se celebra la fiesta de los tabernáculos? Entre agosto y septiembre, que son las primeras cosechas y demás. 4 meses después, entre abril, 4 meses después, estamos hablando de agosto. Amén. Bueno, en agosto es cuando empiezan a florear los campos. Es cuando hay la primera cosecha y es cuando entonces hay fiesta, porque es la fiesta de las cosechas, los tabernáculos. Pero fíjense aquí como dice Jesús, ojo, ya es tiempo de la siega, ya están los campos vestidos de blanco. Se adelantó 4 meses. Se supone que hasta dentro de 4 meses los campos iban a estar blancos, pero ahí Jesús les está diciendo a los discípulos, vean, ya los tiempos están cerca. Nuestros estudiosos científicos dicen, es que el cambio climático ha alterado, ¿verdad?, todos los tiempos, y por eso es que ahora tenemos frentes fríos en primavera, tenemos frentes helados y luego tenemos unos calores muy calientes en pleno invierno, y está todo cambiado, está todo trastocado. No es cierto, no es cierto, hermano, las señales están dadas. Jesús mismo dijo, aprended de la higuera. Cuando ven ustedes que la higuera tiene brotes, que tiene flores, es porque ya vienen los frutos, ustedes lo saben perfectamente. Y entonces aquí Jesús les habla y les dice, vean, los campos ya están listos para la siega. Se adelantó muchísimo. Son otros tiempos, son los tiempos perfectos de Dios. Ahora yo te quiero llamar la atención a esto. Si estuvo Jesús 2 días ahí, era porque era necesario platicar con ellos, con los samaritanos. Y los campos estaban listos para la siega espiritual. En la actualidad ya han pasado también esos 2 días, esos 2000 años. Y entonces los campos ya están listos. Dice que el Señor va a venir en el final de los tiempos y va a cortar el trigo y va a separar el trigo de la cizaña. ¿Qué es eso? Esa es una siega. Los campos ya están listos, hermano. Durante 2 días, durante 2000 años, Jesús ha estado predicando, ha estado con nosotros, ha estado diciéndonos que Él es el Salvador. Vamos a tratar de llegar a la conclusión de este mensaje, hermano. Yo sé que está muy interesante, pero el tiempo, dijera nuestra hermana Maribel, el tiempo es oro. Amén. Fíjense, Jesús ha estado hablando durante 2000 años. Amén. Los campos están listos para cegarse. Otra cosa muy importante, hermano. Necesitamos hablar con Jesús con la verdad. Jesús conoce todo de nuestra vida. Pero es necesario que nosotros seamos como esa mujer y le digamos, no tengo marido. Es cierto, Jesús nos va a decir, es cierto, con el que vives no es tu marido. Has tenido XXXX. Necesitamos ser sinceros.
Necesitamos hablar con Jesús con la verdad, así como somos y lo que somos. Debemos reconocernos, ¿verdad? Como esa mujer que ante ese extraño le dijo toda su verdad. Nosotros debemos hablar con Jesús y decirle: hoy, Señor Jesús, sí soy, tú sabes cómo soy y sí soy así. Perdóname. Hermano, nosotros somos como samaritanos. No somos puros, ¿verdad? No somos de un linaje puro. Tampoco, bueno, no nacimos en Samaria, pero somos como samaritanos espirituales, hermano. Tenemos la oportunidad de que Cristo ha pasado por nosotros, por nuestra vida. Él no tenía que venir a nuestras vidas, pero vino. Él sabía, por mandato de su Padre, que le era necesario pasar por nuestra vida. Y aquí está. Nosotros le podemos rogar que se quede con nosotros 2 días. Ya están pasando esos 2 días, esos 2000 años se están cumpliendo. Nosotros debemos adorarle en espíritu y en verdad. A veces decimos: es que no es lo mismo si no estoy en la iglesia. Yo quisiera que la iglesia, para que yo pudiera adorar con todo. El Señor lo dijo muy claro: va a llegar un momento que no vas a poder adorar ni aquí donde estás, ni en tu iglesia. El Señor está buscando adoradores que en espíritu y en verdad le adoren. Con el espíritu y con la verdad le adoren. Hermano, nosotros sí somos como esos samaritanos. No somos de linaje puro, pero estamos conociendo la verdad. Muchas veces a Jesús se le insultó o se le trató de insultar diciéndole: samaritano, eres hijo de samaritana, tú eres samaritano. ¿Por qué? Porque él venía de la región de Galilea, aunque él había nacido en Judea. Él era judío, él es el león de la tribu de Judá. Pero como había crecido en Galilea, le decían que era Galileo. Y esa región de Galilea era región de Samaria. Pero él no era samaritano, él era descendiente de David. Amén. Hermano, hoy es necesario que nosotros nos hagamos esa pregunta, que reflexionemos en nuestro corazón si realmente, ¿verdad?, Jesús está con nosotros. ¿Qué le preguntamos? ¿Qué queremos saber de Él? Y lo más importante, ¿por qué está Él en nuestras vidas? Debemos reconocer que estamos muy mal, que nuestro pasado ha sido malo, pero que hoy Jesús, aún así, como somos, nos busca. Jesús primeramente se acercó a esa mujer y le dijo: dame agua, tengo sed. Y después Jesús se la cambia y le dice: si yo te diera del agua que yo tengo, tú no tendrías nunca más que beber de esa agua. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros buscamos nuestras propias formas de entrar al cielo, a la eternidad, vamos a fracasar una y otra vez y nos vamos a quedar cortos y vamos a tener sed otra vez. Pero si buscamos en la fuente principal, que es Jesús, el agua viva, el agua de vida, ahí nunca más vamos a necesitar buscar otra forma de llegar al cielo, de llegar a la eternidad, de estar con Dios. Es muy importante todo esto, hermano. Si tú reconoces en este momento que necesitas hablar con Jesús, hazlo con la verdad. Yo te invito, hermano, te voy a ayudar. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, dispón tu corazón, imagínate y créelo, que Jesús está aquí, frente a ti. Están solamente tú y Él en ese pozo, en el pozo de Jacob.
y estás hablando con Él. Y dile: Señor Jesús, yo soy pecador. Tú conoces mi vida. Conoces cuánto he pecado y que no me había arrepentido. Hoy me arrepiento de ser todo lo que era. Ya no quiero ser así. Te pido de todo corazón que me perdones. Quiero cambiar. Ayúdame a cambiar. Ya no quiero ser igual. Quiero que de ahora en adelante pueda estar delante de ti, que tú me acompañes en toda mi vida, que me hables, que estés conmigo. Señor Jesús, quiero seguirte a donde vayas. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador, tú eres el Cristo. Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, yo sé que tú entregaste tu vida para yo poder reconciliarme con el Padre Celestial. Te ruego que me inscribas en el nombre, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás, y que cada día pueda caminar contigo y que cada día tu Espíritu me aconseje cómo actuar. Yo sé que hoy soy diferente. Yo sé que hoy soy nuevamente hijo de Dios. Gracias por dejarme entrar en la familia celestial. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oro. Amén. Amén, hermano, aleluya. Si hiciste esta oración de todo corazón, bienvenido a la familia espiritual. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora sí eres hijo de Dios. Amén. Nunca dejes de serlo. Nunca permitas que alguien te diga que no eres, porque Jesús ya dijo que sí eres. Amén. Los campos están listos para la siega. Ya pasaron los 2 días. Maranata, Cristo viene. Delta Lola Bravo. Delta Lola Bravo. Bye bye.